A los estudiantes, ¿qué tal? Empezamos con este nuevo video, nuevo tema. Anteriormente estuvimos viendo lo que son las anualidades, las diferentes anualidades vencidas, lo que fueron las anualidades anticipadas, algunos ejemplos, su aplicabilidad, la importancia. En esta ocasión vemos el tema 4, que son amortizaciones. Este es el último tema de la cuarta unidad del área 3 y último, el cual va a hacer falta el último tema, que son depreciaciones. Y pues al empezar ver este tema, vemos de suma importancia su aplicabilidad. ¿Y cuál es el objetivo principal de estas presentaciones o esta clase? Comprender el concepto de amortización mediante las diferentes formas más comunes que permitan calcular un fondo de amortización para una operación financiera. Cabe aclarar que amortización se refiere a una cosa y fondo de amortización se refiere a otra. En clases anteriores estuvimos explicando la diferencia de cada uno de ellos, y hoy veremos la diferencia en a cabalidad de cada una de ellas. Por eso es que eh, vemos primero lo que es el concepto de amortización. ¿Y qué es amortizar? Una deuda es liquidada mediante pagos periódicos que incluyen interés. Esto más que todo se toma en cuenta la aplicabilidad de lo que es el interés compuesto, su aplicabilidad. Luego, mediante ello se hacen o se realizan pagos periódicos, tanto por el capital inicial más los intereses. Entonces, amortizar es referido al pago de la totalidad por cuotas de una deuda, ya sea por inversión, ya sea por préstamo, por consumo, etc. Y el capital se debe al hacer un pago cualquiera, y se conoce como capital vivo de la deuda. Cuando nos referimos a capital vivo de la deuda, es referido a que todavía se está pagando, se debe ese capital o esa inversión inicial. Luego está lo que es el saldo insoluto. En su momento, en clases anteriores, estuvimos explicando lo que es un saldo insoluto, y no es más que una deuda no pagada o un saldo no saldado. Y de esta manera podemos referirnos en la tabla de amortizar o fondo de amortización como saldo insoluto, pagos periódicos en el cual no han sido cancelados, una deuda pendiente, deudas o cuotas pendientes en este caso. Luego vimos lo que son fondos de amortización, que es totalmente diferente. Recuerden, amortización es pagos periódicos, ¿sí? Y fondo de amortización no es más que una deuda o una obligación contraída en el presente, que puede ser extendida mediante una serie de pagos periódicos parciales, es decir, amortización, y una serie de pagos periódicos que devengan intereses y que se van acumulando en un fondo para cancelar toda la deuda. ¿Ven la diferencia? La A, que en el primer caso la deuda se extingue con una amortización, es decir, tenemos pagos periódicos de 6 meses, y amortizar esa deuda, es decir, liquidarla mes a mes hasta llegar al plazo establecido y la deuda pagada. Y cuando nos referimos a fondo de amortización, no es más que la acumulación de esa deuda. Es decir, si nos referimos a esas 5 o 6 meses que tenemos que pagar, pero el deudor aún no puede pagar, dentro de esos 5 meses se crea un fondo de amortización. Y cuando se crea un fondo de amortización, se va acumulando ese dinero
para poder pagarlo en un futuro. La totalidad del capital más la totalidad de intereses no es más que el pago final y total como un fondo de amortización, ¿sí? Es decir, se programa, se acuerdan tanto el acreedor como el deudor para poder pagarlo. Tanto puede ser tasa de interés, el periodo y la cantidad. Por eso que hemos puesto acá un ejemplo claro. Un crédito de $5,000 contraído en una tasa efectiva mensual del 4%. Y ojo, cuando nos referimos a amortizar y fondo de amortización, no es más que periodos de meses, ¿ya? No pueden ser y trimestre, cuatrimestre, pero no pueden ser más de un año. Nos referimos a meses, trimestre, cuatrimestre, bimestres. No debe sobrepasar un año. Ojo con ese dato. Se podrá amortizar con 5 pagos mensuales vencidos de 1.123.14. Es decir, se va pagando mes a mes con tasa de interés del 4%. Eso es amortizar. Mientras que una deuda o la misma deuda de 5,000 con vencimiento del mismo periodo de meses puede ser cancelada a su vencimiento, es decir, al final de sus periodos, al final de 5 meses, por el cual anteriormente se creó un fondo de amortización, cuyas cuentas mensuales, rentas mensuales, perdón, son de 923.14. Si se percibe la misma tasa efectiva mensual. Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad es mayor cuando se amortiza la deuda con los mismos pagos mensuales vencidos. Y si se fijan, la cantidad es menor cuando se crea un fondo de amortización con la misma tasa de interés y el mismo pago de los meses. Entonces, ustedes ven cuál les conviene mejor, cuál es más conveniente. Claro, ustedes dirán el fondo de amortización, y es correcto. Es mejor utilizarlo, eh, lo que es, o crear un fondo de amortización. Es más rentable, pero si uno quiere salir rápidamente de esa deuda, porque acuérdense que para poder invertir se necesita tener disponibilidad de dinero, tanto en bonos como en dinero líquido. Entonces, optan por esta opción, amortizar la deuda, ¿sí? Y no crear deuda en futuro, porque al crear fondos de amortización se crean deudas, ¿sí? Se va acumulando deudas por algún imprevisto, etcétera. Aunque hay ciertas ventajas en el cual uno no teniendo el dinero disponible, porque si sea una empresa que apenas empieza, tiene algunos años de operación, pues claro, conviene tener un fondo de amortización pagadera a unas rentas mensuales, cancelándola a su vencimiento. Entonces, ven la diferencia. Amortización, pagos periódicos, la normalidad, y fondo de amortización son pagos periódicos acumulados a cierto tiempo o periodo de pago, ¿sí? Bien, para ver esas diferencias, vemos que un fondo de amortización es el monto acumulado por una anualidad. Hemos visto que es una anualidad más que más dos o más rentas, perdón, dos o más rentas establecidas en un periodo. Esto es una anualidad. Dos rentas, tres rentas, etc. Conformado por rentas periódicas que devengan interés. Acá está. Siempre tomando en cuenta el interés, cuyo objetivo es acumular el importe necesario para cancelar una deuda, una obligación u otro compromiso adquirido en el pasado. Los fondos de amortización son usados para redimir la emisión de bonos. Y cuando nos referimos a redimir emisión de bonos, es que entramos al mercado de bonos, en el cual hay ofertantes y demandantes. Es decir, los ofertantes son aquellos que buscan, perdón, que ellos ofrecen bonos para la venta, obtener cierto dinero para usos. Y la demanda, los demandantes, son los que compran
o buscan comprar bonos, ¿ya? Para poderlos invertir o revenderlos, etcétera. Eso es redimir. Luego están reemplazar activos. Claro, sabemos de que al reemplazar activos podemos decir que ante una empresa se puede ampliar por el tipo de inversión, porque sus utilidades han sido máximas y se necesita también poder reemplazar para poder optimizar, acelerar procesos productivos. Entonces es una forma de poder invertir, cancelar deudas con vencimientos futuros, entre otras. Esos son algunos ejemplos en el cual se pueden utilizar los fondos de amortización. Algunas características principales del fondo de amortización es que el importe de la deuda u obligación, perdón, a cancelar permanece constante. La fecha de vencimiento es conocible o conocida e invariable, es decir, va a ser constante cada mes, no va a cambiar, ¿sí? Y claro, cuando nos referimos al importe de la deuda, es decir, se cancela, a cancelar permanece constante, ¿sí? Y en el periodo nos referimos al periodo, ¿sí? Que es decir, que a los 5 meses o al final del periodo de 5 meses va a ser pagada, ¿ya? Y aquí la cantidad o el monto. Ahora, cuando nos referimos entre la diferencia de la deuda original y el saldo insoluto, corresponde a los derechos adquiridos por el deudor. Es parte o porción del bien que se está amortizando. También es cierto que cada abono que se hace para cancelar la deuda se separa o se divide en dos partes, tanto cubrir los intereses y amortizar que abona amortizar esa deuda, es decir, capital más intereses. Y si ustedes se recuerdan, el valor final es de capital más intereses cuando nos referimos a lo que es eh, el pago de una deuda en interés compuesto o simple. Entonces, al ver que los derechos adquiridos por el deudor, es decir, cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio, debemos, debemos esa parte. Y en un futuro esos derechos se van adquiriendo. Es decir, cuando llevamos un periodo de pago a 10 meses, por ejemplo, la primera cuota no lo adquirimos esos derechos porque no lo hemos pagado completamente. Entonces, ya al tener la novena cuota pagada, faltando una para su vencimiento, podemos decir que esos derechos son adquiridos, ¿eh? Es decir, ya vamos diciendo que somos dueños de ese bien o servicio. A eso nos referimos. Bien, en la siguiente láminas, en la siguiente video, perdón, vamos a ver con detalle la fórmula de amortización, intereses y el abono para poder elaborar lo que es una tabla de amortización, ¿sí? Así que cualquier duda o pregunta, saben, escríbanme el correo, estamos a disposición y un gusto, nos vemos en la próxima. Chao.